Bueno, volvimos de la tanda y ahora sí, se viene el momento que más nos gusta en nuestro programa y que por suerte por ahora viene funcionando y todos los jueves tenemos a alguien que se nos suma, ¿no? Claro que está siempre queriendo ahí dispuesto aportar. Ahí a escuchar a cuatro locos preguntarles cosas. Sí. Así que nada, le vamos a dar la bienvenida a Fran. Franco, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, Fran es un esquiador argentino. Ha hecho otro deporte también que ahora vamos a ir investigando y desarrollando a mediados de la entrevista, pero bueno, nada, Fran, primero es preguntarte cómo te sentís. Sabemos que los juegos finalizaron y qué balance haces vos ahora una vez que ya han terminado. Bueno, la verdad que estoy bien ahora, ya sin todo el tema de los juegos. Terminaron el domingo pasado, hicimos una ceremonia de clausura que estuve abanderado, por suerte, así que muy lindo todo. Y ya el lunes mismo me fui ahí de Italia y ahora estoy en Suecia. Y un poco, queda poco tiempo de nieve acá en Europa, así que tratando de aprovecharlo al máximo. Me queda un mes más con algunas competencias y recién después de eso voy a poder volver a casa, volver a Argentina y ya hacer un poco más en balance la temporada, así que todavía no estoy como del todo relajado, deportivamente hablando. Franco, buenas tardes, te habla Ale Mendoza Axo. Yo quería ir un poco más a tus comienzos. ¿Cómo fue que empezaste esto del esquí de fondo? Bueno, en principio tengo la suerte de haber nacido en Bariloche, de haber crecido en un lugar con montañas y con nieve, así que si no hubiera sido por eso, claramente no hubiera estado tan cerca del deporte. Mi familia hacía esquí de fondo. El esquí de fondo es un tipo de esquí poco conocido en Argentina. No es el esquí alpino, que es el esquí más turístico tradicional. Eh, es un deporte que requiere esfuerzo, requiere un material más específico y bueno, también conocer un poco el deporte. Pero yo empecé a hacer esquí de fondo ahí, llevado por mi familia, por mi vieja, cuando era chico, con las escuelitas que había en ese momento y un poco también enseñado por mi vieja en el patio de casa, cuando había nieve suficiente. Que tengo fotos, pero tampoco se crean de que era la historia de todos los años, ¿no? Las nevadas en Bariloche suelen durar 2 a 3 días. O sea, te alcanza para la foto, dar una vueltita en el patio y ya. Pero lo he hecho, así que desde muy chico ya conocía lo que es el esquí, todos los inviernos. Y bueno, en el 2010 empezó regularmente el Club Andino a tener una escuelita de esquí de fondo todas las temporadas de invierno, así que del 2010 hasta ahora que todos los inviernos esquí de fondo al 100%. Hola Fran, Ailén quien te habla, ¿cómo estás? Bueno, vos habías mencionado que fuiste abanderado en los Juegos y para la gente que nos está escuchando y que quizás no lo sabe, te quería preguntar ¿cómo llegás a ser abanderado en unos Juegos Olímpicos y qué significó para vos representar a Argentina? Bueno, yo entiendo que la selección porque a mí me informan eso desde el Comité Olímpico Argentino. La selección de los abanderados lo hace la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, o sea, son todos colegas deportistas de otros deportes que integran la Comisión de Atletas y que hacen una votación y deciden en base a los representantes que hay quién les parece que va a ser abanderado. Por es muy subjetivo, ¿no? Porque es muy difícil comparar rendimiento y resultados de distintos deportistas de distintos deportes. Pero tuve la suerte de ser elegido abanderado en la apertura junto con Francesca Baruzzi de esquí alpino y en la clausura junto con Verónica Ravena que compite en luge. Y bueno, siempre es un orgullo enorme, ¿no? Un gran honor poder llevar la bandera y yo lo hago con muchísima alegría, trato de ponerle todo el corazón y disfrutar el momento. Hola Fran, Guada quien te habla. Yo en lo más personal, o sea, ¿qué te llevó a vos a decir me quiero dedicar profesionalmente a esto, sabiendo que en Argentina no es algo tan común o algo que capaz vos lo tenías, o sea, el éxito tan asegurado? ¿Qué es lo que a vos te llevó a decir quiero dedicarme a esto profesionalmente?
Eh, la pasión, la pasión te lleva. No, cuando es junior, cuando hay por la adolescencia, o sea, yo decía deporte todo sin pensar mucho en, en qué iba a ser más adelante, ¿no? Pero ya cuando entras a los 18, 19 años, a ver qué va a ser de mi vida, todo, y vi que tenía la posibilidad de dedicarme al deporte. No sabía cuántos años iba a poder hacerlo profesionalmente, no sabía cómo cuánto apoyo iba a tener y todo, y de hecho cuando empecé a dedicarme, o sea, que dije, bueno, este año lo voy a hacer dedicado al deporte, tenía menos apoyo de lo que tengo ahora, o sea, fui construyendo un poco, se me fueron dando las oportunidades a medida que iba avanzando, pero fue más que nada la pasión, fue decir, esto me gusta hacer, tengo la edad, tengo las ganas, tengo toda la estructura que tenía el equipo argentino alrededor, entonces, ¿por qué no? Tal cual. Bueno, Fran, nosotros te estuvimos investigando un poquito, por más de que acá nos vamos a sacar todas las dudas y te vamos a preguntar de todo. Lo interesante de tu historia y de todo esto de trasfondo que hay atrás es que vos antes te dedicabas a otro deporte, primero en primer lugar, y después pasaste al esquí. ¿Cómo fue ese pasaje entre ambos deportes y tomar la decisión? Porque en el otro deporte también te iba muy bien en el remo. Sí, bueno, hay un tema ahí que entiendo, gracias por la investigación y todo. Entiendo que capaz no se sabe. Yo primero hacía esquí, después pasé a hacer remo, porque remo empecé a los 15 años y esquí hacía desde mucho antes. Pero el remo, una vez cuando empecé el remo, empecé como mucho más a tope y abarcó mucho más importancia en mi vida durante varios años, sobre todo porque está el proyecto Buenos Aires 2018, del cual yo tenía formar parte del grupo Otario, entonces pude aprovechar un montón de oportunidades que estaban ofreciendo en ese momento de concentraciones nacionales, de viajes a competiciones internacionales y todo. Eh, entonces fue como mucho más intenso y de repente yo era remero antes que esquiador, pero en realidad históricamente fui primero esquiador. Y bueno, siempre traté de hacer los dos deportes, o sea, de mantener a hacer los dos deportes a la vez, es decir, en el invierno de julio a septiembre, cada vez que podía y cada vez que había competencia, yo estaba en el cerro, estaba esquiando, no dejé de participar de las competencias de esquí, pero también seguía, o sea, estaba en el remo el resto del año 100% abocado al remo. Y llegó un punto en el que tenía que tomar la decisión de un salto más de calidad en un deporte o en el otro que me lleve a mejorar, porque ya estaba llegando a un punto de estancamiento, ¿no? De hacer dos cosas a la vez. Estaba haciendo que no pueda destacarme del todo mi máximo potencial en ninguna de las dos. Y tenía que tomar la decisión de a qué dedicarme. Y bueno, mi corazón se vino con el esquí, se vino con la montaña y con la nieve y con el invierno, así que tuve que tomar la decisión y por eso dejé de competir en remo. Fran, yo yendo un poco más a lo personal, en varios deportes existe coach o psicólogo deportivo, lo que se conoce, y que tienen. En tu caso, ¿vos cómo trabajás eso de lo mental deportivo, lo mentalmente deportivo, en tu persona, en vos? ¿Cómo lo trabajás con un coach y un psicólogo o solo como es? Bien, yo trabajo con un psicólogo deportivo ya hace un año y medio, creo, de continuidad que tengo. Antes había pasado por otra psicóloga deportiva también durante, no me acuerdo si 2 años o año y medio también. Empecé tarde con eso, muchos años deportivos los hice sin, sin nada, sin ningún, digamos, lineamiento, pero porque creía o entendía que no me hacía falta, o sea, no creo que sea algo 100% necesario para todas las personas, es lo mismo que los nutricionistas deportivos, no es hago deporte, necesito sí o sí eso. Es una ayuda importante si sentís que hay una flaqueza en ese aspecto o puntos a mejorar, pero no es una obligación. Yo hoy por hoy lo estoy haciendo porque me interesa ver si puedo mejorar
como abarcar un poco de mejora en todos los aspectos que me pueden ayudar a la competencia, pero no es algo que sea estrictamente necesario. Ok. Bueno, Fran, como comentabas un poquito y que también empezaste a competir desde muy chico, ¿cómo fue la reacción en tu familia, digamos, cuando vos traes esto de querer competir profesionalmente? Por suerte, muy acompañado. Por suerte, mi familia siempre apoyaron que se haga deporte y si hacer deporte requiere compromiso y ven que yo le pongo compromiso y eso me lleva, ¿no?, a tener una carrera profesional, digamos, estoy muy bien apoyado por ese lado. O sea, nunca hubo peros y todos siempre fueron apoyo y felicitaciones. Bien. Bueno, y como todos los deportes, siempre hay una parte que la gente no ve. Y nada, y estaría bueno escucharlo de vos. Tipo, ¿qué es lo? Decime, no sé, 3 cosas del esquí a fondo que la gente no ve. Em, bueno, es un deporte que la gente que practica una o dos veces siempre dice no, porque te cansás mucho, yo creo que también lo comparan mucho con el esquí alpino, que en el esquí Sí, alpino subís en la silla y te tirás para abajo, entonces tal cual. tenés el 100% de la adrenalina y el 0% del esfuerzo, entonces el balance, el negocio ahí siempre sale ganando el esquí alpino. Tal cual. Yo creo que en el esquí de fondo lo que no se le llega a dar la oportunidad, y me gustaría que más gente lo pruebe y lo pruebe suficiente tiempo como para dar la oportunidad a eso, es darte cuenta de la libertad de movimiento que te permite. El material es súper liviano, se puede, o sea, podés maniobrar eh, de una manera muy fácil y cuando estás esquiando y las condiciones son buenas, el fluir con la nieve y con el terreno es muy agradable. Es algo que a mí es lo que más me gusta de poder esquiar y, y es algo que a la gente le cuesta verlo, ¿no? O sea, que Claro, yo sí. digo, siempre trato de explicar lo que es el esquí de fondo y dicen, ah, no, pero mucho esfuerzo, mucho cansancio. Y en realidad es más el fluir en la nieve y es poco el esfuerzo. El esfuerzo a veces es hacer un repechón en una subida y después ya el resto es todo pendiente para abajo, pendiente en plano con velocidad. Creo que eso es algo que estaría bueno Que que la experimente gente la conozca más, gente. ¿no? Claro, que experimenten. Ahí va. Franco, siguiendo un poco la línea de esto de que vos decías de las oportunidades pocas que tiene el esquí de fondo acá en Argentina, ¿qué crees que le falta al deporte para que sea tenga más visibilidad como otros deportes que son más conocidos acá en Argentina? A mí me gustaría mucho que haya más acompañamiento de los centros de esquí, eh, que sea más accesible el hecho de practicar esquí como un deporte, que no sea accesible como una actividad turística, porque una actividad turística no desarrolla el deporte. Por más que 1 millón de personas esquíen una vez al año, no vas a tener deportistas. A mí me gustaría que haya 1000 personas, pero que esquíen, no sé, 50 veces al año en el invierno, que son 50 días, que es un montón. Me gustaría más eso, que esté la posibilidad de pistas de esquí de fondo más largas, a precio accesible y con facilidades para que los locales tengan realmente ganas de ir y tomárselo como un deporte. Y de esa forma capaz tendríamos una base de deportistas amateur más grande, de la cual se pueden sacar deportistas con ganas de llegar al alto rendimiento. Y otra preguntita a mi parte, Fran, ¿cómo es la previa eh, tuya a una carrera y la post previa después de que finaliza, ¿no? ¿En el mismo día o días previos? Sí, en el mismo día y a su vez, para cerrar también, ¿cuánto le dedicas de entrenamiento semanal a este deporte? Eh, a ver, en los días de carrera em,
hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Una cosa muy importante de la cual yo por suerte no me hago cargo porque lo hace mi entrenador es elegir el material, porque tengo varios pares de esquíes que en la parte de abajo del esquí, el esquí tiene una base de un material plástico con cierto dibujo casi microscópico, eh, que depende la forma del dibujo ese que tiene, es el relieve que tiene, la estructura le llamamos, según el dibujo que tenga, es según para qué condición de nieve va más rápido. Porque la nieve es un medio muy cambiante, y que define mucho en el tema del esquí. Cuando la nieve está fría, seca, recién caída es una cosa, cuando ya pegó el sol y el copo se transformó es otra cosa, si está lloviendo es otra cosa, o sea, hay varios factores. Y siempre la primera parte del día de una competencia es elegir entre los pares de esquíes que tengo el más idóneo para el día, prepararlo, pegarle una encerada, ¿no? al esquí en ese día con la cera que más se adecue a la condición de la nieve que hay, todo es un trabajo bastante largo, bastante arduo y que hay muchísima gente atrás de esto. Yo tengo un entrenador que se encarga de eso y hay equipos que tienen staff de 20 personas que hacen eso, o sea, es un trabajo que requiere muchas horas. Eh, y se suele terminar de definir hasta capaz 30 minutos antes de la largada. Yo por lo general siempre voy a la pista donde se compite, hora y media antes de la competencia o por ahí, hacer una vuelta de reconocimiento, que igual los circuitos siempre los conozco, pero una última vuelta para estar del todo consciente de cómo están las curvas este día, de cómo están las entradas a las subidas, de las bajadas, una entrada en calor eh, intensa de entre media hora y una hora y, y ahí es la competencia. Y después de la competencia siempre hago un afloje, una vuelta a la calma hasta 30 minutos como máximo, eh, ni bien termino de competir. Y por la tarde-noche hago un trotecito suave y elongación. Eso es un día de competencia típico. Y la otra pregunta que hiciste, ¿cuántas horas de entrenamiento semanales? En periodo de carga, en periodo de entrenamiento, son entre 20 y 25 horas semanales, a reloj parado todas las semanas. En promedio, ¿no? Hay semanas más, semanas menos, pero en promedio es el número que da. Bueno, Fran, viendo la cantidad de tiempo que le dedicas a entrenar y a las competencias y demás, yo voy un poquito más por lo personal y quería preguntarte cómo es un día normal tuyo, pero en tu rutina. ¿Es solamente esquiar o tenés otros hobbies, haces otras cosas? Porque bueno, esto lleva muchísimo tiempo y bueno, Sí. nada, eso. ¿Cómo dividís Sí, sí. las horas, digamos, para hacer cosas aparte? Mira, tengo un dilema, no sé qué responderte porque hasta el año pasado tenía una rutina y porque estaba estudiando en la universidad. Me cayó la cámara. Estaba estudiando en la universidad, entonces mi rutina era, o sea, levantarme a la mañana. No soy muy madrugador y además en Bariloche y en la época del año en la que yo estoy en Bariloche siempre hace frío, así que no salgo a entrenar antes de las 9, eh, para no pasar frío innecesario, pero me levanto a la mañana, lo primero que hago siempre es todo abocado al entrenamiento, ¿no? Desayunar, cambiarme, pensar qué hacer, porque hablando de rutina en época otoño, invierno o primavera, si voy al cerro es prepararme para subir al cerro, pero si no es prepararme para salir a correr, andar en bici o lo que sea. Eh, Hacer ese turno de entrenamiento, por lo general a la mañana, típico turno son 2 horas de actividad aeróbica. Almuerzo y en el entreturno, entre el turno de la mañana y el turno de la tarde, metí algo de estudio, ya no lo hago más, me recibí, por suerte, así que Bueno, bien, felicidades Eh, también por eso. gracias. Así que por eso ahora no sé lo que voy a hacer este año, pero ese era un típico día. El segundo turno podía ser
puede ser bien aeróbico o un turno de gimnasio de fuerza. Típico tiempo hora y media aproximadamente. Y después yo me labura más la cabeza a la noche, entonces iba a una universidad con clases medianamente nocturnas, así que la mayoría de las veces me iba a la universidad ahí a las 6 7 de la tarde. Y si no, el tiempo de estudio, de trabajo así académico más fuerte era igual a esa hora, de las 6 y pico, 7 en adelante, porque me iba mejor que hacerlo a la mañana temprano. Así que más o menos ha sido un día de rutina. Qué pilas, che. Sí, la verdad que Te admiramos, un montón Fran, de ¿eh? cosas. ¿Vos descansás en algún momento Claro, o- dormís. Sí, pero por eso que digo, no me levanto temprano, o sea, si me Claro. duermo a las 11, me levanto a las 8:30 y ahí ya tenés casi 10 horas de sueño, o sea. merecidos, igual. Sí, Sí. ¿Te podemos consultar de qué te recibiste? Ingeniero electrónico Wow. Qué en la bien. Universidad de Río Negro. Es un deportista elegido por Dios, creo yo, porque bueno en Qué dos bien. deportes, ingeniero, no duerme casi prácticamente, no descansa, increíble. Bueno, Fran, para ir cerrando y un poco con la finalidad de este programa es, ¿cómo crees que los medios de comunicación, de hecho nosotros como periodistas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a que este deporte se difunda un poco más y como vos decías, se dé más a conocer? Eh, bueno, la verdad que no sé qué decir, qué se podría hacer. Creo que en el periodo de los juegos se hizo mucho, tuve muchísimas entrevistas, bueno, de hecho esta tiene que ver un poco con toda la difusión que tuve debido a los juegos. Se aprovechó bastante. Creo que está bien poder hablar de estos temas. Siempre que me ofrecen una posibilidad de una entrevista, yo la acepto y agradezco la oportunidad que tengo de poder dar a conocer que existe el esquí de fondo y eh, que existe el equipo argentino de esquí de fondo y que existe la posibilidad de que un chico se convierta en lo que yo soy ahora, ¿no? De entrenar y competir para el equipo. Así que nada, entiendo que ustedes tratan de ofrecer la oportunidad a distintas personas de que hablen de las cosas y yo agradezco eso y creo que es la manera. No se me ocurre otra. Bueno, Fran, nada, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que ya nos has contado tu rutina, no paras un segundo, así que es muy valioso que nos hayas dado estos lindos minutos. Y bueno, nada, de nuestra parte, agradecerte nuevamente por la oportunidad de escucharte, de contar tu historia y vamos a hacer todo para seguir difundiendo este deporte hermoso y la historia de cada uno de ustedes atrás, ¿no? Porque atrás hay muchísimo esfuerzo y sacrificio. Tal cual. Bueno, Fran, para cerrar, ¿qué le dirías a una persona, a un nene, a una nena que se quiere empezar a dedicar al esquí a fondo y tiene miedo, tiene dudas? ¿Qué le dirías vos, un consejo tuyo? Para mí siempre es tratar de vivir el deporte con pasión. O sea, esquiar porque te gusta y disfrutar, o sea, ir a la montaña, disfrutar esquiar con amigos, disfrutar esquiar un día lindo, un día feo que hay nieve, un día, o sea, un día que estás cansado, disfrutarlo igual y siempre encarar todo con pasión, mismo las competencias y de esa forma el tiempo va pasando y te va llevando, ¿no? a, a los distintos lugares que el deporte te puede llevar. Que no es un camino en el que haya que plantearse mucho porque es un camino largo, entonces si todo el tiempo estás planteándote dudas o cosas difíciles de responder a corto plazo, capaz que a largo plazo se responden solas. Entonces capaz que son dudas que no merece la pena dedicarles energía y preocupación, sino que lo más importante es Vivirlo. vivirlo, ¿sí? Tal cual. Bueno, Fran, muchas gracias por tu tiempo y te vamos a estar siguiendo en redes y viendo todo lo que haces porque haces muchísimo y es digno de seguir y compartir. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Fran. Gracias, Fran.
Increíble, increíble la vida de este muchacho. Mal. Lo peor es que es chico todavía. No, Todo el sí. futuro que tiene por Sí. delante. ¿Cómo te da el cuerpo, la mente para estudiar, para cosas? No, y aparte Para entrenar. la carrera